Bien. Les muestro, voy a ir mostrando. Después terminen de descargarlo. Lo que ustedes están viendo aquí es el PCIN, es un programa que les va a permitir realizar algoritmos en pseudocódigo. Si bien esto permite programar de todas formas, pero no les va a servir demasiado les va a servir solamente este mes, es como para ir introduciendo algunas cosas. Lo que sí tienen que hacer, yo ya lo tengo hecho, van allá en la parte de configurar, arriba, fíjense que dice opciones de lenguaje, perfiles. Ustedes pueden crear su propio perfil, hay perfiles que están ya predefinidos. Y busquen el perfil de la UTN. Fíjense acá abajo que dice UTN FR San Francisco, sería FR Facultad Regional de San Francisco. Dice con el perfil que... ¿Qué quiere decir el perfil? Bueno, que hay palabras que ya están precargadas y que nos sirven para entendernos entre nosotros. Otro perfil va a tener básicamente lo mismo, pero con algunas diferencias. Pero para que estemos todos en el mismo perfil, busquen el perfil de UTN. UTN San Francisco, hay otra UTN, fíjense. Bien. Lo que voy a hacer, eso que les mostré hoy por escrito en el algoritmo, lo vamos a hacer. Vamos a escribirlo, no lo vamos a ver gráficamente, sino que lo vamos a hacer. Fíjense, una de las principales diferencias es que en vez de decir algoritmo, como decía lo que ustedes tenían, lo que vieron por el Prezi, esto se llama proceso. Ya más adelante van a ver lo que es un proceso. Básicamente es muy parecido a lo que están haciendo, ¿no? Pero tiene el nombre proceso, hay que poner un título, no sé, vamos a ponerle ejemplo. Y tiene otro que dice fin de proceso. No cambiaste el perfil entonces, Mateo. Buscar el perfil de UTN. Configurar perfiles. Igual básicamente vas a poder hacer lo mismo, ¿eh? Pero hay que hacer doble clic, no me acordaba. Bueno, después lo vemos. De todas maneras, claro, haces doble clic en el perfil y pones aceptar. Perfecto. Bien, había que resetear. De todas maneras, esa diferencia no hace al algoritmo, ¿no? Lo que les voy a mostrar ahora sí, porque se acuerdan que en el Prezi, no sé si deberían tenerlo a mano, si no, no importa. En el Prezi decía entero y estaba el nombre de las variables. Uno lo primero que tiene que hacer, en este caso, cuando uno piensa en su cabeza el algoritmo, este algoritmo básicamente era sumar dos números que tira el resultado por pantalla. Entonces tengo que pensar, antes de arrancar, qué variables y de qué tipo van a ser esas variables. A ver, esto lo estoy diciendo ahora, cuando ustedes estén cursados se van a dar cuenta que las variables lo van a dejar para el último, porque muchas veces no saben ni cuántas variables le va a llevar. Pero bueno, en esta primera instancia, como que uno en la cabeza tendría que pensar, bueno, ¿qué variables voy a necesitar? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar una variable para un número, pues yo quiero sumar dos números, una variable para un número, otra variable para otro número y una variable que me guarde el resultado. ¿Y cómo van a ser? Y yo quiero que sean enteras. Una variable entera quiere decir que no tiene decimales, solo van a ver en matemáticas. Nosotros en el ejemplo decía entero y decía el nombre de las variables. Acá, en este perfil, en otro perfil se va a hacer distinto. En este perfil tenemos que definir el nombre de las variables, que eran num1, num2, y suma, como, y acá fíjense que dice, me da opciones.
Dice como carácter, como entero, como lógico, como real. Yo las quería como entero. Doy doble clic, punto y coma, y se daban cuenta, miren lo que pasaba antes. Suma, bueno, como ya lo hice, bueno, lo voy a tener que borrar y lo voy a hacer de vuelta. Pero no sé si se dieron cuenta qué es lo que iba pasando. Lo voy a escribir de vuelta. Definir. ¿Se dan cuenta que cuando yo estaba escribiendo definir, ya me aparece la sugerencia? Bueno, num1, esto va a pasar en todos los lenguajes. Num2. ¿Ven que me están escribiendo cosas en rojo? Lo que falta en la instancia 1, me está en la instancia falta punto y coma, falta tipo de datos. O sea, me está diciendo, ¿saben qué me está diciendo? Como cuando escriben en Word y le subrayan una palabra con rojo. Bueno, algo les está diciendo. Si están subrayada en rojo, que hay una falta de ortografía. Si está subrayada en no sé, azul, es porque es una cuestión más de lenguaje. Bueno, acá me está marcando, falta algo. Entonces, obviamente, cuando uno trabaja en Word puede entregar las cosas con falta de ortografía. Acá no vamos a poder hacer cosas si me están marcando errores. Entonces, esos errores los tengo que tener en cuenta. Tengo que saber leerlos también, ¿no? Suma, dijimos, como, entero. Ahora, me dice falta punto y coma. Yo no pongo el punto y coma que voy a colocar ahora y el programa no va a andar, ¿eh? Bien. Siguiente paso. Acá lo que hice ya fue definir las variables porque yo ya sé que voy a tener tres variables. Los dos números que van a ingresar y la suma que va a quedar guardada. Lo que necesito es incorporar, fíjense acá arriba, perdón, acá a la derecha dice escribir, dice leer y otras cosas que ya vamos a ir viendo a lo largo de este curso de ingreso. Lo que yo quiero hacer es escribir, que salga por pantalla, ingresen dos números, ¿se acuerdan? Entonces pongo esto, cliqueo escribir, puedo cliquearlo o puedo empezar a escribir, escribir, y digo acá lo que quiero escribir. Lo tengo que poner entre comillas, ¿se acuerdan? Lo que voy a escribir es ingrese dos números. Cierro las comillas, punto y coma, voy abajo, no me está marcando ningún error, fantástico. Ahora van a ingresar los dos números. ¿Qué números van a ingresar? Num1 y num2. Esos dos van a ingresar. Lo que tengo que hacer yo es leerlos. Entonces voy acá a la derecha donde dice leer y escribo quiénes son los que quiero leer. Quiero que se lean. Fíjense que hasta me dan las opciones. Num1, coma, y num2. Coma. Ya está. Ya le dije, ya salió por pantalla que quiero que se ingresen dos números. Lo ingresaron los números, el usuario ingresó los números. ¿Qué números ingresó? Para mí, los números que quedan guardados en la posición de memoria donde yo llamé num1, num2 con un formato entero, como lo declaré acá arriba. Fantástico. Ahora que quiero que haga la computadora y quiero que me realice la suma. La suma que va a quedar guardada en la variable suma. Para realizar una suma, ¿qué tengo que hacer? Poner el valor de una de las variables más el valor de la otra variable. Falta punto y coma, ahí está. Ahí ya la computadora hizo esa suma, hizo esa operación matemática. Una vez que realizaba la suma, ¿qué quería yo? Que por pantalla saliese el resultado. Entonces, fíjense que no voy a ir ahí, voy a empezar a escribir, escribir. Escribir, separado, entre comillas. El resultado es, acá pueden escribir lo que quieran, ¿eh? ¿Cuál es el resultado? No lo sé porque depende del valor que hayan tomado las variables. Pongo una coma y lo que voy a poner es suma, porque el resultado va a estar guardado en la posición de memoria que yo destiné para el valor de suma. Punto y coma, y ahí termino. Supongo que tiene que andar esto. ¿Alguno tiene alguna duda sobre lo que estuve haciendo, sobre alguna acción, instrucción que haya escrito? Básicamente era lo mismo que estuvimos viendo hoy, nada más que acá lo estoy escribiendo. Y vamos a ver cómo es el resultado. Le hago una consulta, profe, porque es medio estúpida, pero bueno, quería sacarme la duda. Primero pone ahí, por ejemplo, en leer,
primero utiliza la coma y después el punto y coma. Ya el punto y coma significa que la línea se cierra. Básicamente sí. Eso va a Ok, variar de lenguaje en lenguaje. Pero sí, en este sí. Por ejemplo, en este nos pedía. Generalmente sí es un punto y coma para entender que le damos para abajo. Vos decís, por ok. ejemplo, yo podría escribir al costado de acá, leer, o podría escribir acá al costado, sí, podría, porque se interpreta como que es para abajo. Pero eso depende mucho Ok, del entorno. Eso lo vas a ir averiguando a medida que vayas trabajando en entornos. perfecto. Anabela, con los acentos no hay problema, ¿en qué sentido? Yo acá puse, por ejemplo, la palabra números con acento. No, acá puedo escribir con acento. Las variables, creo que las variables no, por ejemplo, pero también tendrías que probarlo en los distintos entornos. Eso, como les decía, cada lenguaje de programación, incluso si ustedes, bueno, supongo que la informática no tiene que ser ajena. Ustedes trabajan con Excel, Excel tiene un lenguaje intrínseco de programación. Ustedes escriben algunas palabras cuando utilizaban funciones que ponían igual y el nombre de una función. Eso, ahí estaban programando, aunque no nadie se los haya dicho. Bien. Si no hay dudas, pasamos a. Hay dos opciones: ponemos acá ejecutar o vamos a este botoncito verde que está acá. ¿Están viendo la ventana que se me abrió, aparte? Que dice ejecución iniciada. No, Eh, no, no no, se ve el no, no, botón. no. ¿No? No, Bueno, la ventana emergente no se está viendo. bien, la voy a buscar. Ahora, Ahora Ahí sí. está, ahora sí. bien. Obviamente, cuando uno pone ejecutar, se abre una ventana emergente. Fíjense que dice ejecución iniciada. Esto no lo puedo evitar. Lo que está entre asteriscos es algo que yo no puedo evitar. Dice ingrese dos números. Fíjese un detalle. Yo ingrese dos números lo había puesto entre comillas. No salen las comillas. Si yo quisiera poner ingrese dos números entre comillas, tendría que poner comillas y comillas de vuelta. O sea, el programa entiende que lo que yo pongo entre comillas va a salir así textual. Ingrese dos números. Bueno, yo voy a ingresar, no sé, 5, doy enter, 8, doy enter, el resultado es 13. Algunos detalles. Fíjense que acá, por ejemplo, me salió el resultado es 13 y 13 es 13, me salió todo junto. Vamos, lo voy a cerrar, bueno, voy a tener que compartir de vuelta. Ah. Se dieron cuenta que me salió, no me gusta cómo quedó, porque quedó desprolijo, que decía el resultado es, y me salió el valor de la suma, me salió uno pegado, entonces le voy a dar un espacio acá, le voy a dar un espacio acá. Esto lo tendría que solucionar de otra forma, porque cada vez que quiera ejecutar voy a tener que cerrar la pantalla. Bien. Ahora sí, ingrese dos números, pero yo dije que esos números que mi usuario iba a ingresar eran números enteros. Ahora yo digo, ingrese dos números, 8. 8, enter, y el próximo número es 6,7. Fíjense que me está marcando un error. ¿Por qué? Porque yo dije que los números que supuestamente mi usuario iba a ingresar eran números enteros. Entonces, no me permite ingresar números decimales. 6 y no sé, 5. El resultado es 11 y ahí está separado, es de 11, por ejemplo, y ahí está mejor. ¿Qué tendría que hacer yo si supongo que algún usuario me va a ingresar un número decimal? Bueno, declarar la variable en vez de entera, declararla como real, como la posibilidad de que si a alguno se le ocurre ingresar un número real, lo pueda hacer. ¿Alguna duda hasta acá? Profesor, le hago Sí, una pregunta. Yo cuando le doy ejecutar no me abre ninguna ventana. ¿lo tenés permitido para que te abra alguna ventana emergente? Muchas veces en tu configuración no permitís que te abran ventanas.
Fíjate arriba si no te dice, no está el cartelito que dice se quiso abrir una ventana y no lo tenés configurado como tal. Estoy pensando en eso, o si no apretás el botoncito verde, andá donde dice donde está la parte de ejecutar. Sí. Bien. ¿Alguna duda sobre esto que dice? Igualmente esto es bastante básico, ustedes van a hacer ese tipo de algoritmos, lo pueden hacer no digo con papel y lapicera, porque sería bueno que empiecen a trabajar en contextos informáticos, en un Word, en un bloc de notas, para que se vayan acostumbrando también, y para que me puedan mostrar lo que están haciendo y si tienen algún error o no. O pueden utilizar el PCIN. El PCIN lo que va a tener son muchas complicaciones de sintaxis, de formas de escritura, tales que quizás ustedes están entendiendo lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, pero el mismo programa no les permita ejecutarlo. Eh, Quizás el día de hoy pueden pasar por esa... Sí, sí, Mateo, no hay problema. Hay otros para hacer pseudocódigo. Otra cosa que les podría mostrar es lo siguiente. Yo usamos este porque es el más sencillo. Fíjense que acá nosotros, esto está escrito, esto es un algoritmo que está escrito. Tenemos acá la opción de pasarlo de manera gráfica. Lo que hace es dibujar un diagrama de flujo, fíjense. Ahí les abrió otra ventana y no sé si la están viendo, ¿no? No, pero bueno, Sí, si lo podemos ver la nosotros, vemos sí en se ve. nuestra pantalla, claro. Claro. Bueno, pero lo voy a mostrar, para todos, disculpen. Ahí está. Es lo mismo que escribí, nada más que de forma gráfica. Es muy parecido a lo que está en el precio. Eso también está esa opción, o sea, no es que ustedes tienen que hacer el gráfico, sino que también como para ir acostumbrándose, adaptándose a... Porque, insisto, no es casualidad que esto esté en color verde, esto también, todo lo que sale por pantalla acá está en color verde, que lo que está en azul es porque es propio del programa, que haya flechitas para afuera, flechitas para adentro. Fíjense que acá en vez de ponerme el igual, me pone una flecha, como diciendo que estos dos valores van a pasar a esta dirección de memoria, etcétera. No son casualidades. Acá no hay ningún punto y coma, por ejemplo. Pero todas esas cuestiones son para que se vayan adaptando, acostumbrando a armar este tipo de cosas. La primera Le hago parte, sí. sí, este gráfico que acabamos de hacer aparecer ahora, ¿tiene alguna funcionalidad después más adelante o es ahora solo visual para que lo entendamos mejor nada más? Jamás. A lo largo de su carrera ustedes van a ir aprendiendo distintos lenguajes, como el PCI, vas a hacer algo muy parecido a lo que yo estuve haciendo escribiendo. Se van a utilizar otro tipo de lenguajes. Este no se utiliza para esto. La parte gráfica quizás las puedas hacer cuando vos quieras presentar un diseño, un proyecto de Ok. algún algoritmo, o sea, como para que se vaya entendiendo. eh, no presentás el algoritmo completo, el software completo, sino que presento la idea. Y para presentar una idea sí te puede servir esto. Pero en general no se hace. Ok. O sea, pero como para mostrar, mira, yo lo que quiero es algo que, o, por ejemplo, vos estás trabajando, o al revés, lo que pueden llegar a hacer es traerte esta idea, mira, yo quiero un algoritmo que me haga esto, y vos después tengas que ir agregándole todas las demás cosas. Acá hay una función que hace tal cosa. Bien, bueno, créala, te van a decir a vos, bien, fantástico, pero yo quiero esto que haga de acá para, no sabemos si funciona, pero sí eso se puede llegar a generar como boceto, no como algo final. Como boceto sí puede llegar a funcionar. Perfecto. Gracias. ¿Acá alguna duda, pregunta? No sé si lo han podido hacer ustedes. Me refiero a si ustedes se descargaron el PCIN y lo están viendo. Les va a llevar tiempo, ¿eh? No... ¿Qué hace Federico? Federico, el que acaba de escribir recién, es docente de la carrera.
Así que ya lo van a ver, además de compañeros, lo van a tener como docentes seguramente. Así es, todavía no. Si llegan hasta el cuarto cuatrimestre, me van a tener a mí. Bien. Es legislación, ¿no? Así es, Legislación. Bueno. legislación. Sí, Emir, cada vez que se terminan las clases, esto que estoy haciendo ahora, que se está grabando, se sube al campus en la parte particular de la materia. Perdón, de la comisión. En la comisión 107 ustedes van a ver este video. Lo pueden ver cuantas veces quieran. Bien. Si no hay dudas, preguntas, seguimos avanzando. Voy a volver al Prezi. Les comparto cómo hice para llegar, por si alguno lo quiere después ver. Estoy en la parte general del campus, en la materia. Recuerden que lo que ustedes pueden tener para leer es esto que dice apunte formalización de algoritmo, que está básicamente lo mismo que escribí lo mismo que está en Prezi, pero está descrito de forma bibliográfica. Vamos a presentación de la clase, nuevamente. No sé, piensen que voy a estar hablando yo toda la clase. Va a haber un momento donde ustedes van a tener que poner a hacer ejercicios, varios. Van a tener que pensar, y mucho. Bien, continuamos. Los lenguajes algorítmicos, lo que estuvimos haciendo ahora se lo conoce como pseudocódigo, o sea, no es un código en toda su magnitud, es una mezcla de lenguaje de programación y español, o sea, es como hablar un poco entre nosotros y un poco con la máquina, es un poco y un poco. Por eso le decía hoy al compañero que generalmente se utiliza mucho para realizar bocetos, no es exactamente así, porque para eso, si lo queremos hacer muy parecido a lo que es realmente el lenguaje de programación, directamente lo programamos. Pero bueno, cuando tenemos una idea o queremos ir haciendo un boceto sobre lo que va a ser el programa en sí, generalmente se utiliza un pseudocódigo. Utilizar un pseudocódigo tiene ventajas, o sea, porque permite representar en forma fácil operaciones repetitivas complejas. Es muy fácil pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación. Si se siguen las reglas, que se puede observar claramente los niveles que tiene cada una de las operaciones. Bueno, acá este es un pseudocódigo como el que estuvimos haciendo. En este caso, ahora sí, fíjense que estuvimos hablando de lo que era una variable. Acá está la definición concreta. Dice, las variables son objetos de un programa cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del mismo. Piensen en variables como algo que varía. Técnicamente una variable es una dirección de memoria con nombre, identificador, que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso. Eso es, se almacena temporalmente, va a variar, no va a ser siempre el mismo. Al proceso de dar nombre a una variable se la denomina declaración de variable. O sea, lo que hicimos al principio de poner num1, num2, suma, eso se lo conoce en programación como declaración de. Estoy declarando una variable.
Al declararla, se reserva una posición de memoria para la misma, donde se almacenará el valor que toma cada variable en cada momento del programa. Entonces, yo declaro una variable y ya la computadora lo que hace, una parte de la memoria la destina a ese valor que va a ir variando. Además de variables, ustedes van a ver ya en el primer TP que realicen, constantes. Si una variable es algo que varía, una constante es algo que queda constante, el nombre se los está diciendo. Se pueden declarar también, es un valor que no puede cambiar. ¿Qué es una constante? Básicamente, para que lo piense, cuando yo tengo que poner un número, yo digo, no sé, el número 20 va a seguir siendo 20 toda la vida, yo lo puedo guardar en una letra, digo, A es igual a 20, entonces en vez de utilizar el valor 20, en mi programa puedo utilizar el valor A. Total, A vale 20 y no va a valer otra cosa. También se declara, o por ejemplo, es típico declarar una variable de un número como pi. Digo, pi vale 3,14, lo declaro, le pongo el nombre de pi. Creo incluso que en PCIN, si uno pone pi, la palabra pi, ya sabe que es 3,14 porque está declarado. Y se declara muy parecido a las variables, uno pone const pi, el nombre, y le da el valor. Después, cuando la quiere llamar, si uno llama a la constante o llama a la variable, coloca nada más que el nombre. Identificadores, esto nos va a servir para darle nombre a las variables. Alguien me había preguntado hoy por los acentos. Bueno, acá tenemos algunas características. Debe comenzar con una letra, mayúscula, minúscula. Por lo tanto, no puede empezar con números o caracteres especiales. Con una arroba no puede empezar. Está muy parecido a cuando ustedes arman un correo electrónico, se ponen un nombre de usuario, y aunque tienen algún tipo de reglas. Por ejemplo, la que más conocida es que no puede haber espacios en blanco. Tampoco puede haber letras, dígitos y el carácter guión. Eso sí está permitido, pero luego del primer carácter. Típico, cuando arman el correo electrónico un usuario, generalmente lo que realizan es un identificador que tiene ciertas características, como las que les estoy mostrando. Bueno, hay convenciones para los identificadores que seguramente muchos los conocen, que es esa convención, para ponernos todos de acuerdo, que es cuando, como no puede haber espacios en blanco, lo que se hace es poner, cada vez que termina y empieza una palabra, una mayúscula. Como por ejemplo acá, si este es un identificador de una variable, apellido, nombre, persona, cuando termina apellido, la próxima letra es en mayúscula, cuando termina nombre, la próxima letra, es como para darnos cuenta de que ahí tendría que haber un espacio. Bien, los tipos de datos, fíjense que cuando nosotros declarábamos la variable, teníamos que poner de qué tipo era. Todo es muy parecido a cuando guardo en un archivo, en qué formato lo guardo, qué tipo de formato, PDF, .doc, lo que fuere. Acá tenemos algunos formatos que son los siguientes. Por ejemplo, son entero, puede ser el formato. Entero quiere decir que es un número que no va a tener decimales. Puede ser real, que va a tener decimales. O puede ser un carácter, o sea, una letra. Son los tipos. Va a haber más. Cuando ustedes estén estudiando en la carrera van a darse cuenta que no que hay más, sino que básicamente lo mismo. Lo que pasa es que tienen una determinada longitud. Por ejemplo, los números enteros van desde tal número hasta tal número, no me acuerdo ahora, porque cada lenguaje obviamente tiene su longitud determinada. El carácter también, bueno, puedes guardar una variable con uno podría cargar un dato con, no sé, 44.000 letras. Eso sépanlo. Pero bueno, eso va a variar en cada uno de los lenguajes de programación. Expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis, nombres, funciones especiales. Expresiones es como cuando, por ejemplo, quisimos hacer la suma. Hay operadores, ahora los vamos a ver, que los operadores, como un operador es un símbolo, como la suma, la resta, etc. Van a haber operadores que son aritméticos, relacionales y lógicos. Los más conocidos, obviamente, yo supongo que los aritméticos los conocen, y los relacionales y lógicos los van a ver a lo largo de la carrera. O en matemática ahora en principio lo van a ver también. Bueno, en pseudocódigo se utilizan estos operadores
Suma, resta, multiplicación es el asterisco. La potencia es esta B corta invertida que está en algún lugar del teclado, cuando se aprieta un Shift y 2 veces alguna de las teclas, en cada una de sus computadoras va a ser distinta. La división real y la división entera. La división real es una división que me tira los valores junto con sus decimales. La división entera me tira los valores, pero solamente sin la parte entera, o sea, no la parte decimal. No me dice coma tanto. Si yo pongo div en vez de la barrita, me va a dar solamente la parte entera. Si pongo la barrita, me va a dar todos los decimales. Si pongo mod, me va a dar el resto de la división. O sea, si yo hago 7 dividido 5, eso me da, en la div entera, me da 1 y como resto me da 2. Si pongo mod, el resultado de 7 dividido 5 me va a ser mod. Va a ser 2, perdón. Bien. Operadores relacionales. Espero que todos se acuerden, si no lo tienen acá. No existe el símbolo menor igual o mayor igual, eso es para destacar. En ningún lenguaje de programación existe. Pongan, cuando quieren poner menor, esto está en el teclado. Si quieren poner menor o igual, tienen que poner menor y al lado el valor igual. Ahora, este es otro detalle. Si quieren poner que algo es igual a algo, tienen que poner 2 veces el igual. Igual hay que poner. No el igual solo, sino igual. Eso ya lo van a ver mejor en programación. Pero bueno, esto les puede llegar a llamar la atención que para poner un igual haya que poner 2 veces el igual. Es como que siempre tiene que entender 2 instrucciones. Fíjense, menor o igual. O mayor o igual. Acá, igual. Este es mayor y esto es distinto. Para decir que algo es distinto, se pone un signo de exclamación y un símbolo igual. Esto lo van a tener que recordar ahora mismo para hacer los ejercicios. Estaría bueno que se lo anoten o que lo tengan presente esta diapositiva. Bueno, operadores lógicos, no me voy a meter con esto, porque esta es la primera clase que tienen y cuando vean lógica en matemática van a entender qué quiere decir esto. Mañana mismo lo van a ver. Hay distintos operadores lógicos, que uno se llama negación, está el OR, está el AND y está el OR exclusivo, bueno, excluyente, perdón. Ya mañana cuando vean matemática van a entender de lo que les estoy hablando, ahora seguramente no, pero bueno, hay otros símbolos que también nos permiten realizar cuestiones lógicas. Orden de prioridades, esto es importante. ¿Qué quiere decir orden de prioridades? Que lee prioritariamente el lenguaje cuando quiere realizar algún tipo de operación. Es muy parecido cuando se realizaban cálculos combinados en matemática, donde primero se acuerdan, se hacía el paréntesis, después el corchete, después la llave. Bueno, acá es muy parecido esto. Primero, esto 1, 2, 3, 4, 5 es orden de prioridad. 1 paréntesis, 2 potencia, 3 multiplicación, división y el módulo. 4 suma, resta, y este es un operador lógico AND, operador lógico. Y 5 los operadores relacionales. Ese es orden de prioridad. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? No, de momento no. Bien. Bueno, ahora van a venir las dudas, van a ver. Porque ya está la parte teórica. Voy a cortar la grabación.